novia pues es la vacuna, ¿no? Es la posibilidad de aprendizaje, como siempre se dice, que no se repita. En nuestro país tenemos experiencias, pero no sacamos las lecciones de esas experiencias, de tal manera que nuevamente volvemos a foja cero, ¿no? Muy buenas noches a todas y todos los que están conectados con esta conversación de 60 minutos, que es mi primera conversación durante este año 2022 y que la he reservado para iniciarla con un motivo muy importante, con un motivo que tengo muchos recuerdos, y es este libro que se llama El Perú desde la escuela. Eso es lo que nos convoca a esta reunión de esta noche. Y aquí tenemos a nuestra invitada, Patricia Oliar, que estamos dialogando, ella en Newcastle y nosotros aquí en Lima. Permíteme, Patricia, decir algunas cositas breves. Primero sobre el libro. El libro se publicó originalmente en 1989 y se publicó en una institución que se llamaba Instituto de Apoyo Agrario y que tenía que ver con las poblaciones rurales, campesinas, organizaciones de las provincias altoandinas fundamentalmente. Y ahora se publica en una versión digital, es la segunda edición, y lo hace la Universidad del Pacífico, una de las grandes universidades privadas existentes en el Perú. Hay un cambio ahí interesante, ¿no, Pati? ¿No, Patricia? ¿No? De una institución a otra. Sí. Y se publica por lo que yo tengo entendido, por iniciativa de César Guadalupe, que en algún momento conversó contigo, te convenció, y entonces el libro ahora está en circulación en las redes y se publicó casi a fines del año 2021. Eso es lo que tendría que decir del libro, ¿no? Que es la construcción que nos reúne ahora. Y no voy a decir mucho de los autores. Creo que los autores son bastante conocidos, bastante queridos en nuestro país. Y solamente quisiera mencionar a Patricia Oliar, que, que lo he visto en algún momento colaborar, desde muy cerca, colaborar en una colección de pensamiento educativo peruano en derrama magisterial, que fue un libro con un título, Educar en tiempos de cambio, ¿no? Eso, Sí. parece que es el gran tema del Perú, ¿no? ¿Cómo educar en tiempos de cambio? Todo el tiempo estamos un poquito sobre esa situación. Pero el libro anterior es Políticas Educativas y Cultura del Sistema Escolar. Es decir, Patricia Oliar es una investigadora en el campo de la educación. A pesar que tenga una formación que viene de las ciencias sociales, de la sociología, incluso tiene un doctorado en geografía en su universidad ahora actual, en Newcastle. Y, y el otro autor es Gonzalo Portocarrero. Gonzalo Portocarrero, que falleció a los 69 años en marzo del 2019, y que fue una gran pena para todos los peruanos, ¿no? Para toda su comunidad universitaria, en católica, para todos los amigos de su generación, ¿no? Que una etapa tan productiva de él haya sufrido ese percance, ¿no? Él tiene grandes libros.
Y cuando él escribió con Patricia al frente de un equipo, ustedes dos eran los que estaban al frente de un equipo, este libro, Gonzalo tenía escasamente 40 años y Patricia solamente digo que era muy joven. Entonces, es verdaderamente una suerte para nosotros estar contigo esta noche y estar conversando sobre este libro. Te trae muchos recuerdos este libro, Patricia. Bueno, fue mi primera experiencia profesional, ¿no? Yo era estudiante en la Católica y me había retirado de la universidad para trabajar y volví para terminar de estudiar y me encontré con Tito Flores, que acababa de llegar de Francia, y con Gonzalo, que acababa de llegar de Inglaterra, y entonces fue el regreso a una experiencia increíble y fui, creo, buena alumna de ambos. Y entonces cuando Gonzalo consiguió el financiamiento para esta investigación, me propuso hacerme cargo de la coordinación, ¿no? de la investigación, porque yo era la única persona a tiempo completo, porque estaba Gonzalo, que tenía su carga docente y entonces estaba a tiempo parcial. También Cinesio López participó del proyecto, y luego estaba, bueno, Walter Tuanama, que era el informático que nos ayudó con el procesamiento de la encuesta y de todo el ingreso del material a las computadoras, que en esa época eran una gran novedad. Y sí, también Javier Champa, Mariela Fernández, Elizabeth Hacha, sí, éramos un equipo bien simpático, grande. Un equipo casi multidisciplinario, ¿no es cierto, Patricia? Sí, lo Dijiste que que... estaba también Cinesio López, ¿no? Sí, Me Cinesio parece que también. también escuché a Willy Nugent, me parece que Willy Nugent estuvo cerca. Ah, ¿no estuvo Willy? No en Oh, el proyecto, no. O sea, lo que pasa es que en esos años había un ambiente muy rico en la universidad, y éramos un grupo grande de gente que nos juntábamos a almorzar. Entonces, mucha gente estuvo cerca del proyecto porque lo comentábamos a la hora del almuerzo, ¿no? Todos los días, como comentábamos también lo que estaba haciendo otra gente. Tito estaba en ese momento estudiando Los sueños de Aguilar, que es parte ¿no? de la utopía andina. buscando un... Estaba Rodríguez Rabanal con su grupo de psicoanalistas trabajando en barrios populares de Lima. En fin, ¿no? Era realmente un clima, un ambiente muy, muy rico, muy estimulante. Y ese acercamiento al psicoanálisis me parece sumamente importante, ¿no? Porque es un acercamiento a una dimensión que no aparece con tanta frecuencia, ¿no? Y con tanta frecuencia en la vida consciente. Y que a veces esos elementos del inconsciente son los que dirigen nuestra vida consciente. Bueno, Sí, yo lamento no haberme quedado más tiempo por ahí por CICEPA. He pasado mucho tiempo, muchas veces por ahí. Recordarás a Orlando Plaza, claro. a Tito, que iba a visitarlo, y bueno, y a Gonzalo, y todo ese ambiente de fraternidad y confraternidad, ¿no? Que hacía que Sí. la vida académica sea muy dinámica, ¿no? Tito venía, Era muy dinámica y también, como yo te diría, muy horizontal. Yo era una chiquita de 24, 25 años, ¿no? Y era una colega y me sentía tratada como colega, ¿no? Y había otra gente igual. O sea, había una relación muy, muy bonita en las aulas mismas, que se prolongaba después en las cafeterías con conversaciones. Y sí, era realmente, yo recuerdo con mucho cariño ese mi regreso a la universidad. Yo me fui a trabajar al Agustino, al Servicios Educativos del Agustino. Estuve trabajando allí un par de años. Me retiré de la universidad porque no me satisfacía, digamos, y después pensé, bueno, pero algo tengo que terminar, y volví.
y fue fantástico volver. Sí. Y esos datos son muy interesantes y muy propios de esos años, Patricia, de ir fuera de la universidad, hacer algunos trabajos especiales, volver a regresar, muchas experiencias. Entonces, permíteme ahora, Patricia, ir al libro, ¿no? Vamos al libro. El libro, y creo yo, después de volver a leerlo, mantiene su vitalidad, originalidad y fortaleza, ¿no? Si por vitalidad se entiende que es un libro que está vivo, que tiene mensajes que son muy útiles, y si por originalidad se entiende que estudia temas que no se habían estudiado, temas que no eran considerados como importantes dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y ustedes lo estudian desde los receptores, desde los chicos que aprenden, ¿no? Y ahí está la fortaleza. Digamos, la fortaleza es que cuánto de ese Perú que es descrito desde la escuela ha cambiado. Yo no sé qué podría decir Patricia viviendo aquí en el Perú, ¿no? De repente, como decía Michel Foucault, es muy difícil entender su presente, en el cual uno vive inmerso, ¿no? Pero el título del libro, El Perú desde la escuela, yo creo que lo dice todo el contenido. ¿Cómo resumirías tu libro? Bueno, creo que contar la historia del libro y el contexto en el que hicimos la investigación ayuda, ¿no? A entender el porqué del libro y el cómo lo hicimos. Estos fueron los años posteriores a la dictadura militar. Son años de crecimiento, digamos, de la presencia de Sendero Luminoso en la ciudad y de una suerte de, podríamos llamar, crisis de hegemonía. O sea, cuando se van los militares, hay un eco muy fuerte de la etapa progresista, ¿no? Del gobierno militar. Hay ciertamente un crecimiento grande de la izquierda, eh, y no hay voces claras, digamos, dentro de las élites que estaban gobernando el país respecto al destino del país. Entonces, es un momento de encuentro de modelos de sociedad con voces muy fuertes viniendo desde lo popular para cambiar el país y una respuesta, digamos, fuerte pero carente de contenidos, ¿no? Entonces, un poco siguiendo esta idea de que la educación es una de las herramientas, ¿no? De las clases dominantes para el crecimiento del Estado en una nación. La pregunta básica, digamos, con la que Gonzalo comenzó a escribir el proyecto era educación y valores cívicos, ¿no? En este momento de crisis, ¿qué cosa tiene la escuela que decirle al país? ¿Qué cosa le estamos enseñando al país? Entonces, esta interrogante tenía, digamos, un brazo en el pasado, y esa fue una tarea que Gonzalo asumió, de ver cómo se representaba, ¿no? Desde quienes escribían los textos escolares, que eran historiadores, autores, ¿no? Que se enganchaban, digamos, de manera muy contemporánea con su época, para dar una versión supuestamente oficial de la historia del país. Y él encontró algunos temas, porque no era de todo de lo que estaba tratando, de dar cuenta, sino de temas que para el Perú de nuestros días, digamos, eran relevantes. El pasado prehispánico, la naturaleza de la dominación colonial, el éxito, digamos, o no, de establecer una república y el lugar de lo indígena en lo republicano, ¿no? Y entonces, lo que hace Gonzalo es seguir estos temas en,
digamos, en el tránsito a la República, durante la guerra con Chile y en el siglo XX temprano y hasta la época de Odría, más o menos, ¿no? Eso lo hizo en una primera etapa y después seguimos con la investigación de textos escolares hasta llegar al gobierno militar y ver un poco qué se estaba enseñando en los 80. La otra parte del estudio, digamos, para hacerlo más actual, era hacer esta encuesta a estudiantes para ver qué recibían los escolares sobre la historia del Perú, y formulamos el cuestionario de la encuesta un poco con base en los hallazgos de los contenidos de los textos escolares y los puntos que parecían ser controversiales. Entonces, esta era una encuesta de opciones múltiples, donde de alguna manera resumíamos las distintas versiones, por ejemplo, sobre el lugar de los indígenas en la sociedad peruana, resumiendo algunos de los autores que Gonzalo había estudiado. Y, digamos, mi contribución al proyecto, cuando estábamos hablando de qué me gustaría hacer a mí en el proyecto, fue incluir a los docentes. O sea, yo le dije, mira, si estamos en un momento de crisis y ya está tan reciente el entrenamiento que los profesores recibieron de la reforma educativa, tenemos que saber qué hay en su cabeza, porque además estábamos pasando por un momento de radicalización muy fuerte en las universidades y en particular en las facultades de educación. Entonces, los maestros tienen autonomía en el aula y no siguen a pie juntillas lo que dicen los textos. Entonces, ellos son un agente, digamos, que es como una bisagra entre la versión oficial y el mundo de los estudiantes, y en ese momento el campo popular, ¿no? Entonces, allí entró, digamos, yo diseñé las entrevistas a los docentes y yo me encargué de procesar los resultados de esas entrevistas, ¿no? Entonces, eso fue el libro. Sí, se nota eso, Patricia. Y a mí me llamó poderosamente la atención cuando el 28 de julio del 2021, el maestro Pedro Castillo Terrones asume la presidencia de la República. Y muchos comentaristas, o algunos comentaristas, comienzan a hacer referencia al libro de ustedes, ¿no? Comienzan a hacer referencia al libro de ustedes por dos razones, que Mariana Eguren lo dice en el posfacio, ¿no? Una razón es que no más pobres en un país rico, que es el eslogan que el presidente Castillo comienza a utilizar. Y ahí hay, digamos, toda una afirmación, ¿no? La afirmación es que en un país rico, no más pobres. Hay que eliminar la pobreza. Entonces, ese binomio, ¿cómo se casa? ¿No? Normalmente en un país rico la gente vive en comodidad. Pero agrega otra cosa el presidente Castillo y dice que él va a terminar con 200 años de dominación, que es bien importante, ¿no? Es decir, la dominación de 200 años es la dominación republicana, que casi la compara con los 3 siglos restantes y suma los 5 siglos de dominación, ¿no? Negando la existencia de la república. Y además, para asegurar que eso se hace, dice palabra de maestro. Y eso me parece que va a las entrañas del libro de ustedes, ¿no? Donde los que son examinados a través de las encuestas sienten eso, sienten esa realidad intuitiva, que el Perú es un país rico, pero que son pobres. Y miran a sus maestros y creen la palabra del maestro, que les enseña en las aulas de todo tipo. Entonces, mira, qué más fortaleza del libro, que sin mencionarlo, los buenos hermeneutas e intérpretes entienden bien que el libro está detrás de esto que se llama Perú Libre. Y eso es una imagen diferente en los intérpretes de lo que está ocurriendo en el Perú, ¿no? Es la imagen de esas regiones que aparecen. Bueno, todo esto valga como una introducción, Patricia, ¿te parece? Bueno,
Creo que ya estamos conversando, ¿no? Sí. Y te digo que el libro tiene 5 partes, y para ir de la parte más donde no hay letras, donde no hay textos y no hay estadísticas, es la parte que hizo Javier Champa, ¿no es cierto? Que no veo a Javier hace muchos años, ¿no? Sí. Y es el desarrollo histórico de la educación. Esas cifras son muy valiosas. Verdaderamente poniéndolos en una pizarra, ¿no? En una diapositiva, uno mostrando las cifras, del recorrido de las cifras desde el inicio del siglo pasado, XIX, hasta la actualidad, puede ver este enorme crecimiento de la educación. Yo digo educación, pero de los educandos. Un enorme crecimiento que muestran las cifras que no debe ser, que no debe ser inventadas, sino hechas para no ser analizadas, pero finalmente han sido analizadas. Y así como la población de estudiantes sube, el apoyo del Tesoro Público y de la partida de educación baja. ¿Cómo se explica eso, Patricia? Bueno, los que han hecho un estudio muy interesante precisamente sobre eso y partiendo de la información del Perú desde la escuela como motivación, fueron César Guadalupe, Walter Panama y, que me disculpe, la tercera autora cuyo nombre no me acuerdo, pero el artículo está muy clara, explica muy claramente este tema de cómo la meta, digamos, hasta los años 40 es más o menos, va pareja, digamos, la idea de expandir la educación con una inversión importante del Estado, ¿no? Pero poco a poco el crecimiento de la cobertura se convierte en la prioridad política y se comienza a bajar drásticamente el gasto por alumno, que es la manera más eficaz, digamos, de medir la inversión del Estado, más que la cantidad asignada al presupuesto. Y se convierte en un terreno de disputa política y de una suerte de, digamos, instrumento para las campañas electorales, ¿no? La oferta de centros educativos que una vez que quien lo ofreció gana, los crea, pero no se hace cargo de todo lo que eso significa. Con el agravante, digamos, de que una de las razones para el crecimiento es el periodo de bonanza económica que viene con las guerras, ¿no? Con el rol del país minero, exportando minerales durante las guerras y para la reconstrucción de la posguerra también, ¿no? En Europa. Pero esa bonanza se termina en los años 60 y le toca al gobierno militar de las Fuerzas Armadas cortar el flujo de dinero a la educación a la vez que tienen uno de los proyectos de reforma educativa más interesantes. Tenían las ideas, pero no tenían el dinero para Patricia, hacerlo, ¿no? yo he conocido a casi todos los que estaban en el comité, habían sido mis profesores. Emilio Barrante, mi profesor de pedagogía, ¿no? Walter Peñalosa, un poquito más de lejos, y Augusto Salazar Bondi, mi profesor de introducción a la filosofía, que lo sufría siempre. Entonces, todos ellos estaban ahí reunidos, es decir, ¿cómo podríamos decir? Todos los más entendidos en educación estaban ahí para formular una propuesta educativa, y es el año 1972. Pero antes, unos años antes, 3 años antes del 69, habían dado la ley universitaria y habían creado el CONUP. Es una época de grandes cambios. Entonces, le tocó la mala suerte al gobierno militar de que cuando están aumentando y están democratizando la educación, están hablando de cobertura, todo el tiempo, cobertura, es decir, número de estudiantes en edad de estudiar, estudiando, ¿no? Que eso es lo que hay que aumentar. Baja
la inversión en educación. Sí, Para mí es un misterio. Para mí es un misterio que algunos ministros de Economía, sobre todo el viceministro de Hacienda, cuando era rector de San Marcos, me decía que no pueden dar más plata a la universidad porque es gasto. Y mi abuelo me decía lo contrario, ¿eh? Que es sí. una inversión en la Bueno, educación. hay toda una discusión que comienza muy fuerte sí, digamos, la crisis del keynesianismo, ¿no? Cuando se considera que la inversión en la gente es gasto, ¿no? Y el desplazamiento del keynesianismo por el neoliberalismo es justamente eso. Ahora, una cosa muy interesante del gobierno militar es que ellos no querían la expansión sin calidad, ¿no? Yo, como parte del libro que saqué el 2011 en el IEP, entrevisté a varios exministros de Educación y Ramón Miranda, que fue ministro de Educación durante el gobierno de Velasco, me dijo que ellos, por ejemplo, y que era una de las cosas de las afirmaciones fuertes de Salazar Bondi. Salazar Bondi decía que el sistema educativo peruano producía más analfabetos de los que recibía, ¿no? Y que era una cosa con la que había que romper. Y Ramón Miranda me dijo que los militares, que el gobierno militar y la Comisión de la Reforma habían identificado que había cerca de 300 institutos de formación docente que no ofrecían la educación que se tenía que dar y que era responsabilidad del Estado, aunque fuera una medida impopular, cerrarlos. Entonces, como tenían la autoridad militar de hacerlo, porque eran una dictadura, y eso me lo dice Ramón Miranda con todas sus letras, tomaron esa medida antipopular, ¿no? Pero necesaria. Y lo que ellos querían era cerrar para después abrir, ¿no? Gradualmente en la medida en que estos centros mejoraran su calidad, ¿no? Y lo que hizo Belaúnde al entrar al gobierno fue, primero, abrir los 300 que habían sido cerrados y crear más, ¿no? Y ya con Fujimori eso estalla, ¿no? Y con las medidas que favorecen la creación de centros privados de educación sin mayor control, digamos, ya eso se va de las manos completamente, ¿no? Ciertamente, ciertamente. Eso hablando de las estadísticas, que es el capítulo 5, donde las fuentes son transcritas, pero elaboradas a partir de muchas estadísticas del INEI y de muchos documentos estadísticos. De muchas fuentes, sí. Sí, ¿Por Javier qué, trabajó mucho por en eso, qué, con gran paciencia, sí. por qué el Minedu no creó una oficina como el CENAMI? Para La tener tiene estadísticas y históricas. César Guadalupe, justamente César Guadalupe fue parte de ese esfuerzo, ¿no? Eso se empieza a hacer recién en los 90, es increíble, pero recién en los 90 se empieza a hacer. Antes era todo como muy volátil, Sí. inconsistente, ¿no? Sí. Es decir, que hay muchos elementos que nos muestran que hay curvas divergentes. Más demanda educativa, menos inversión en educación. Eso nos muestran las cifras. Pero ese es el capítulo 5. Ahora quiero ir al capítulo 1. Pero rápidamente, Patricia, porque el capítulo 1 es el que ustedes mismos dicen, lo escribió Gonzalo Portocarrero, y lo escribió para Fonsciencias. Fonsciencias era una institución, recuerdo a Fonsciencias. Y en este capítulo 1, que es la historia del Perú en los textos escolares, miren, que probablemente para ti misma, en tu entrevista, en tu artículo para Trama, tú dices que una de las cosas importantes que quedan como pregunta y como metodología y como línea de investigación es esta manera como la investigación académica e histórica repercute y se traslada a los textos escolares para transmitir las novedades en la investigación, en las interpretaciones. Y como cada época tiene su historia, decía Benedetto Croce, ¿no? La historia siempre verdadera es contemporánea.
Y eso es lo que estudia Gonzalo en el primero. Ujú. Y lo estudia, para mí ha sido también una sorpresa volver a recordar que los liberales de la independencia realmente eran liberales. Estoy diciendo una cosa que para que nuestros escuchas, las personas que estén conectados, lo entiendan bien, ¿no es cierto? Todo lo entendemos bien. Los liberales de la independencia eran liberales que se alineaban en diferentes modalidades, en intensidades políticas, digamos, ¿no? Pero liberales finalmente. Y lo que en el centro, en el núcleo de la revolución liberal, que es la Revolución Francesa, tenía como núcleo crear ciudadanía, crear ciudadanos, convertir a todos en ciudadanos, hacer que todos sean ciudadanos. Y eso es lo que muestra Gonzalo en ese primer capítulo. Como historiadores como Sebastián Lorente, español, Clement Markham, inglés, nos enseñan liberalismo y nos enseñan que en los textos escolares lo que debe considerarse es esta obligación, no promesa de una república de convertir a todos en ciudadanos. Ujú. Eso está muy bien descrito desde Lorente, primero Clement Markham, después Carlos Vice, después hasta llegar, que ellos van construyendo una visión de la historia, ¿no? De la Sí. historia republicana, donde el liberalismo viene a ayudarnos a vivir mejor, democráticamente. Y no le hicimos caso. Bueno, el libro de Antonio Espinosa, que tiene este siglo, digamos, de la educación primaria en Lima, es muy revelador de las tensiones entre los liberales y los conservadores en el desarrollo de la educación pública en el país, ¿no? Y por un lado hay un intento, o sea, volviendo al libro, hay un intento de Gonzalo de recuperar la tradición liberal en el país. Es un esfuerzo consciente por recuperar pensamiento, digamos, no aristocrático, ¿no? Que pudiera formar parte de nuestro acervo político, ¿no? Sí, Y ese es un esfuerzo consciente y deliberado de Gonzalo, ¿no? Y por eso trabaja con mucho cuidado estas ideas y las presenta, ¿no? Para llegar a la, para, digamos, facilitar la conclusión que tú dices, ¿no? Los liberales eran liberales, pero lo que muestran tanto Cristóbal Aljovín como también Antonio Espinosa, sobre el pensamiento conservador en esos años es que no era solamente un pensamiento de las élites. La gente boicoteaba las iniciativas liberales para mantener sus privilegios ciertamente. después de la colonia, ¿no? Entonces, por ejemplo, Ciertamente. Antonio nos cuenta cómo escuelas para los pobres urbanos, bien equipadas, con currículum interesante, etcétera, resultaban al final, porque eran buenas, escuelas para los allegados de quienes manejaban las escuelas, o para gente de clase media que no necesariamente vivía, ¿no? En la zona que tendría que cubrir esa escuela. Entonces hay como una traición constante a la tarea de crear ciudadanos, que no Cierto. viene solamente de arriba, ¿no? Sino que cotidianamente se traiciona, ¿no? Es una relación también. Eso me llamó mucho la atención porque las 5 etapas de la historia del Perú, prehispánica, colonial, independencia, república, eh, ahí adquieren conquista, ¿no? Conquista, colonia, independencia y república. En el trabajo de los liberales adquiere una connotación bien interesante y lo muestran como, no tanto como una línea progresiva, hay una consideración especial por lo prehispánico, hay un entendimiento de la conquista, hay unos lamentos contra la colonia y la independencia ya es el momento de creación de la república, ¿no? Que sí, pues hemos vivido con eso de la promesa,
pero yo diría que la palabra es obligación, ¿no? Había muchas obligaciones que fueron desatendidas. Creo que el pensamiento liberal histórico hace de que esas 5 etapas sean presentadas de una manera diferente, y eso se traslada a los textos. Bueno, es bien complejo esto, ¿no? Los lectores tendrán que leerlo mejor, ¿no, Patricia? ¿No? Sí, Yo está allí disponible, se lo pueden bajar sin costo alguno. está en copia digital. Yo creo que Sí, copia digital y esa, gratuita. toda esa visión liberal después un poco se vuelve conservadora con la oligarquía, y luego en los años 60, y pongo un nombre que cita Gonzalo, Pablo Macera, que rompe fuegos, y dicen, no, eso prehispánico era muy bueno, la conquista era muy mala, la colonia es expoliación, y de la república aún esperamos sus frutos. Eso es, va a ser un cambio, pero no lo podemos resumir, no nos podemos quedar en el capítulo 1, Patricia. Vamos al capítulo 2, que es la idea crítica del Perú. Yo lo dejo para que tú le expliques, Bueno, Patricia. el capítulo fue el resultado de el análisis que yo hice de las entrevistas a los maestros, que entrevistamos maestros de norte a sur y también en el oriente, llegamos a Iquitos. Y yo hice un informe de lo que habíamos encontrado, y entonces Gonzalo me propuso escribir un artículo, ¿no? Juntos, resumiendo esos hallazgos. Y ese es el capítulo que está en el libro, que salió primero publicado en la revista que se llamaba Los Caminos del Laberinto. Y es el resultado de las entrevistas, donde nos concentramos en ese capítulo en uno de 4, digamos. Yo hice una tipología de 4 tipos de docente, ¿no? Pero el grupo más grueso, digamos, era el grupo cuyo pensamiento está resumido en ese capítulo, que son estos profesores que consistentemente, digamos, norte, centro y sur, costa, sierra y selva, tenían esta imagen del país que acabas de resumir mencionando a Pablo Macera, ¿no? Esta visión idílica, digamos, del pasado prehispánico, la condena a la colonia y la, si quieres, simplificación de 300 años de vida colonial en la conquista, ¿no? No es muy rica, digamos, la descripción de 300 años de vida colonial. Casi todo se concentra en la explotación de las minas, la derrota, digamos, de la élite indígena y su dominación, y el establecimiento de un sistema de castas, ¿no? Entonces, ese es más o menos el resumen de 300 años de vida colonial. Y luego la condena profunda a las élites republicanas por no dirigir el país hacia una sociedad justa y democrática, ¿no? Y ese es más o menos lo que era consenso entre los profesores. Había una pregunta que les hacíamos que era, ¿con qué idea quieres tú que tengan los alumnos del país, ¿no? Y esto es lo que nos decían, ¿no? Sí. Ciertamente que la idea crítica es uno de los grandes hallazgos del libro, ¿no es cierto? Puesto así, puesto en los textos escolares y puesto en los estudiantes del 5º año que ustedes entrevistaron. Recuerdo que son 1.600 y algo, y 59 encuestas, sí. Encuestas que aplicadas en colegios de todo el país casi, sí. ¿No? En Lima, sí. En las regiones. Sí. Y recuerdo, ahí está el Colegio Guadalupe, que es mi colegio. Está sí. El Colegio de Jesús, que es tu colegio, ¿no es cierto, Patricia? Sí. Está el Colegio El Marcan,
está la Recoleta, que era el colegio de Gonzalo, está el colegio San Carlos, el colegio de Independencia en Arequipa, el colegio de Ciencias del Cusco, es decir, los colegios más representativos del país. Y para encuestar alumnos del quinto año. Sí. Alumnos del quinto año. Eso es lo que me parece a mí que ese trabajo tuyo para percibir esos puntos de vista desde la escuela. Y ahí sale el título del libro, El Perú desde la escuela. Sí, la selección de colegios tratamos de hacerla muy representativa, digamos, con un colegio de élite, un colegio estatal tradicional, un colegio de barrios marginales y un colegio privado de clase media. Digamos, ¿no? Tratamos de cubrir ese espectro encuestando 4 colegios en ciudades grandes, 2 o 3 en ciudades más pequeñas, ¿no? Ahora ha cambiado tanto el ambiente y la educación que no sé si vas a un colegio como San Silvestre te van a permitir encuestar, o vas al Markham, o vas al Franco. No sé, pero eso lo dejamos ahí, ¿no es cierto? Sí. Es el capítulo de la idea crítica, es tener una idea de decir, el Perú es un país rico, y tú citas que en Europa dicen vale un Perú, ¿no? En España dicen vale un Perú, en Francia también dicen vale un Perú, vale un Perú. No sé si por la mina de Potosí. Posiblemente, ¿no? Por la plata y el oro, sí. Pero también después se inventó esta frase de Antonio Raimondi, ¿no? El mendigo sentado, atribuida a Raimondi, aparentemente Raimondi. es Ya, pues, apócrifa, ¿no? Todas son atribuciones, ¿no es cierto? Ahí sí. No había todavía este mecanismo, esta app, este programa. Bueno, te digo, ese es un acierto extraordinario, la idea crítica del Perú, porque ustedes encuestan a esos colegios que he mencionado, el 85 y el 86. Sí. En el 85 termina el gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Sí. El 21 de julio del 86, del 85, empieza el gobierno de Alan García. De Alan García, sí. Y realmente, al término de ese gobierno y el comienzo del otro, era un momento extraordinario, digamos, de expectativa. Alan García es elegido, no hubo segunda vuelta, porque Alfonso Barrantes dijo no era necesario, desisto, y fue elegido en la primera vuelta. O sea, había enormes esperanzas. Y para sorpresa nuestra, cuando digo nuestra, hablo de Tito y yo, la gente lo percibía muy claramente en el campo, ¿no? Estaba pensando en que había futuro, ¿no? Con la subida al poder de Alan García Pérez. Entonces, la idea crítica que ustedes encuentran, la encuentran desde las bases del país, desde las bases, ¿no? Es decir, que el Perú tuvo una rica cultura prehispánica, desgraciadamente vino la conquista, desgraciadamente se instaló la colonia, y la independencia no fue lo que esperábamos, y el Perú no se liberó de nada, sino más bien continuó la forma de dominación. Y eso ya está diseñado ahí, y la versión oficial de la historia, que la colonia fue el mestizaje, de que ahí el Perú nace, comienza a ingresar en crisis. Entonces, eso realmente, Patricia, es un hallazgo. Y por eso que ahora dicen, no más pobres en un país rico. Y hay fundamento, no en los libros. ¿Quién va a hacer una encuesta de que es el país más rico? Es lo que la gente cree, lo que mucha gente cree. Es más una memoria histórica, ¿no? Que la gente ha elegido afirmar y asumir, ¿no? Sí. Exactamente, exactamente. Entonces, me voy al capítulo tercero. Después, ojalá que nos quede unos minutitos para el capítulo cuarto, que es extraordinario. Ese lo has trabajado tú fundamentalmente. Es la transcripción de 2 testimonios hermosos, ¿no? Sí. Pero el Perú, según los jóvenes, me parece también
un capítulo fundamental, algo que no lo hacemos ahora. Yo no sé cómo no se puede consultar libros como el de ustedes y haber convertido eso en una institución. Medir mentalidades, medir imaginarios, medir sensibilidades, medir cosas que tienen los receptores de la educación. Porque hay un principio, no sé si será de Dewey o no, que uno aprende lo que tiene interés en aprender. Sí. El aprendizaje significativo. Sí, y sí. si uno no tiene interés en lo que le dicen, no aprende. Pero el Perú, según los jóvenes, aquí cuando está aquí en el libro la estadística que se ha aplicado, ¿no es cierto? La encuesta, sí. La encuesta, digo. Está el cuestionario, sí, y los resultados, ¿no? Sí, que es que la encuesta realmente, te digo, podría ser utilizable, pero ¿quién va a hacer una investigación tan minuciosa como la que ustedes hicieron, no? Sí, bueno, han habido, César Guadalupe hizo una... También, de repente, ¿no? Sí, hizo una versión, digamos, contemporánea de esto, y también Mariana Eguren en el IEP también, Sí, y sí, Carolina de Belaunde. Las dos exacto, también exacto. replicaron un poco esto y encontraron otra cosa, ¿no? Ustedes encuentran en la segunda parte de la encuesta, le llaman conocimientos generales. Miren, 85-86, Patricia, no se soñaba siquiera en PISA. No había PISA, No había, ¿no? claro, La única estadística, tampoco había la estadística de Shanghai y después la estadística claro. británica, Esas ¿no? mediciones son de los 90, ¿no? Se generalizan en Son los más 90. tardías y la única medición que había es que San Marcos era buena porque era la decana de América, ¿no? A nivel de universidades, porque no había otra estadística. Claro. Pero ustedes midieron conocimientos generales y allí las revelaciones ya comienzan a ser dolorosas, ¿no es cierto? Lo público deficiente y lo privado de esos colegios que ustedes entrevistaron con más esperanza de aprendizaje. Excepto por el Colegio Nacional de la Independencia Americana de Arequipa, que quedó bien arriba. Sí, Y sí, cierto, sí. cierto. Excepto por ese colegio, sí. Ese Y un colegio colegio de fe y alegría en Piura. y un colegio de Fe y Alegría en Piura, que son de los primeros Fe y Alegría. El Sí. primero fue en San Martín de Porres, pero después de los otros en Piura. Pero la segunda parte, la tercera parte de la encuesta es valoración de la cultura. Esa me parece extraordinaria. Historia y realidad nacionales. La primera pregunta, según tu opinión, ¿cuál ha sido la época más feliz en la historia del Perú? ¿Imperio Inca, virreinato o república? Dile a nuestros lectores, a nuestros escuchas, por favor, Patricia. El Imperio Inca, ¿no? Decían, eran más felices en el Imperio Inca y respondida desde las regiones fundamentalmente. Y eso es ya una mirada al pasado que se construye casi desde abajo, ¿no? Sí. Y yo no sé cómo. Claro, los textos liberales habían dicho, y el texto de Macera del 83 ya lo decía, de alguna manera, no en términos de felicidad, sino en términos de valor cultural, valor tecnológico de esas culturas. Pero traducido al pensamiento y a los sentimientos, a los afectos de los estudiantes del quinto año de secundaria, dice, ese fue el momento más feliz. Sí, ahora acuérdate de las ideas sobre el imperio socialista de los incas, ¿no? Sí.
que yo creo que han circulado mucho entre los docentes también, ¿no? Y esta suerte de sentimiento anticolonial con la narrativa de que algo grandioso fue interrumpido, ¿no? Brutalmente. Y Y, también piensa en el surgimiento de la arqueología y el desarrollo del turismo, que son cuestiones que le hacen a la gente desarrollar un sentido de orgullo con pasado, ¿no? Con un pasado histórico que se puede redimir, ¿no? Y yo creo que son una serie de factores los que alimentan ese tipo de relato, ¿no? sí, tú mismo, ustedes mismos dicen que la arqueología había avanzado mucho, que la antropología histórica también, Mm, y que hay un libro de 1928, ¿no?, que causó mucho revuelo, y es El Imperio Socialista de los Incas, de Luis Boudin, sí. ¿no?, que fue eh, un adelanto así increíble, ¿no? Después vinieron otras investigaciones. Ujú, Pero así, eh, cuando le preguntan a ustedes, cuando preguntan qué fórmula te parece que caracteriza con más precisión a Túpac Amaru, ¿fue un caudillo? ¿Fue un gran hombre? ¿No? Y también las respuestas son increíbles, son increíbles. No, no vamos a decirlas todas, dice para llegar más o menos al final que quiero que lleguemos, ¿no? Ahí hay 22 preguntas de mm, evaluación de la cultura que realmente que somos un país rico ahora, pero no lo somos ya. ¿Por qué no lo somos? Y ustedes van conduciendo las preguntas y ellos van explicando sus puntos de vista, ujú. algunos de quinto año, ¿ah? De quinto año, que dan y que coinciden mucho ellos, ¿no es cierto? Sí. Y eso me parece altamente revelador de la calidad de la encuesta y de la calidad del trabajo, ¿no? Porque Mm. ustedes grababan en algunos casos a los Sí, encuestados. sí, sí. O sea, en algunos casos lo que hicimos fue, bueno, triangular, ¿no? Usar el instrumento para el recojo de información rápida y después corroborar eso con una conversación, ¿no? Después de la aplicación de la encuesta a un grupo, ¿no? Luego ya paso al capítulo cuarto, que es tuyo plenamente, donde, donde has transcrito dos entrevistas, una a un estudiante del Colegio Nacional Glorioso San Carlos, Sí, me gusta ese nombre, ¿eh? sí, Realmente. sí. San Carlos es un colegio antiguo, por supuesto. Ahí estudió encinas y ahí trabajó en encinas también. Ujú, Y allí se desarrolla la encuesta junto en Puno, pero también encuestan a un estudiante que es de origen cusqueño, pero que reside en Puno, sí. en Puno. El puneño dice no saber quechua, ni aymara. El cusqueño dice sí saber quechua Ujú, y quiere aprender aymara, ¿no? Qué simpático esas situaciones, ¿no es cierto? sí. Pero de las encuestas, de las preguntas que hemos estado leyendo, hay muchas que realmente encuentran respuestas aquí, ¿no es cierto? Sí. Es decir, somos un país rico, muchos culpables para que seamos así, quizá principalmente las compañías extranjeras, en segundo lugar los empresarios nacionales, en tercer lugar los políticos que medran en los cargos. Qué triunvirato, ¿no es cierto? Sí. Pero que es la observación también de muchos de ellos que estaban cerca de asentamientos mineros o de eso, de lo que ellos estaban viendo. Pero además, ustedes se preocupan por la formación religiosa de los chicos, ¿no? Y luego les preguntan cómo salir de esto,
Tú dilo, por favor, Patricia. Bueno, allí lo interesante, y bueno, yo ese tipo de conversación, digamos, la tenía también en otros lugares, ¿no? Porque además de trabajar en la universidad, en esta investigación, antes y después trabajaba mucho con jóvenes en barrios de Lima, con instituciones de educación popular. Y una cosa que siempre me llamó la atención y que también se encuentra en estos chicos es la reivindicación del poder de la colectividad, ¿no? Que es algo que está muy, muy presente en estos chicos y en otros que yo entrevisté en esos años, ¿no? En el Agustino, en San Martín de Porres, em, y, y es algo que me sorprendió mucho de ver la fuerza con la que estos dos chicos en Puno lo mencionaban. Algunos, yo me imagino por experiencia directa, digamos, de herencia de la cultura campesina peruana, ¿no? Que requiere fundamentalmente de la acción colectiva para cualquier cosa, porque en un entorno tan hostil, si no haces las cosas en comunidad no logras absolutamente nada, ¿no? Entonces hay algo que es como vivido, ¿no? Con evidencia, digamos, sobre la fuerza de lo colectivo, pero iba más allá, ¿no? Iba como un valor fundamental que ellos sentían, digamos, que no existía en todo el país, ¿no? Hay como esta añoranza, ¿no? De la confianza en lo colectivo y del miedo, digamos, al individualismo y al poder destructor del individualismo para poder salir adelante, ¿no? Y yo veía eso como una tensión en ellos, ¿no? Casi como una ansiedad, ¿no? Si no hacemos esto juntos, no vamos a lograr nada, ¿no? Y esta apuesta por lo colectivo como una idea muy, muy fuerte, ¿no? Sí. Y la necesidad de un cambio Sí, pero que no se va a importante. lograr si es que todos no lo buscamos, ¿no? Exacto, exacto. Sí. De un cambio de tal manera, pero uno de ellos dice que algunos que están luchando por eso, usan métodos equivocados. Así es. ¿No? Entonces, Hay un miedo y una crítica a Sendero, ¿no? Muy, muy clara, ¿no? De parte de uno de ellos en particular, que se distancia completamente de Sendero. El otro tiene como también esperanzas en Alan García, ¿no? Y en que él es un político que puede ayudar a cambiar el país. O sea, como todo bien abierto, ¿no? Pero como cosas que también cuando nosotros se las lanzábamos, eran cosas que ellos de alguna manera también estaban pensando, no los estábamos agarrando en frío, digamos, ¿no? Eran ideas que estaban en su entorno, ¿no? entonces te digo que ustedes mejor hacen bien en no llegar a conclusiones. Hubieran sido las conclusiones del 89. Y los que más o menos llegan a conclusiones son los que han hecho Sí, el posfacio, sí. el posfacio, ¿no? Creo que te invitó César Guadalupe y Santiago Cueto hace una reflexión verdaderamente dramática, ¿no? Mm. Verdaderamente dramática. Porque dice, la idea crítica en el Perú, que parece entrar en crisis a fines de los 80, inicio de los 90, con la aparición de la República empresarial llamada por Paco Durán y Jesús Cosamalón, este periodo de crisis de la idea crítica, ¿no? De crisis de Sí. buscar que somos ricos pero no podemos hacer nada, que parece que entró en la época del emprendedurismo y que el individuo lo puede todo de nuevo y que la economía de mercado y que la plata, hay que hacer plata. Santiago Cueto de Grade dice que toda esta educación que se ha impartido a partir de las 35 competencias es una educación instrumentalizadora. Mm. A mí me apena eso.
Sí, Bueno, te digo, me apena eso porque casi lo digo desde dentro, ¿no? Porque estuve en el Consejo Nacional de Educación y, y yo sabía de las investigaciones importantes y sabía de esto, de esto que se está haciendo. ¿Qué significa que la educación ha sido un poco en estado crítico, que no ha habido este diálogo entre lo que, las expectativas de los estudiantes y lo que el maestro dice en la clase? La formación ciudadana para una mm, democracia más igualitaria, una democracia sin discriminaciones. sí, yo, bueno, esto es algo en lo que he pensado mucho, creo que es mucho más profundo que eso, ¿no? Y es que hay un error, o sea, hay un error dramático, terrible, en la orientación de la reforma de la educación de los años 90, porque parte de una propuesta pedagógica de países ricos, de clases medias fuertes y de sociedades mucho más democráticas, donde esta idea del constructivismo de que el profesor conduce y dirige la investigación del alumno presume que hay libros en las casas, que hay libros en las escuelas, que hay una relación de confianza entre estudiantes y profesores, nada de lo cual existe en los colegios públicos en el país. Entonces, no hay recursos para que los chicos llenen de contenido lo que en el currículum está vacío, ¿no? Y entonces se queda vacío. Y no hay nada en la formación docente que les dé la formación sólida que se supone que deben tener. Entonces es hueco con hueco lo que Y se encuentra en las escuelas. Entonces lo que ha ido ocurriendo es que se ha ido vaciando de contenido cada vez más. Peor aún para el caso de materias de ciencias sociales, donde todo se ha convertido en consignas, digamos, en ideas cuyo contenido tiene que ser rellenado, pero no hay dónde o con qué rellenar, ¿no? finalmente, Patricia, el último posfacio, que es el de Guadalupe, el de César, dice que esa idea crítica del Perú, que entró en crisis para ser reemplazada por otra, y por otra idea del individualismo, del emprendedurismo y tal, ahora parecería estar en crisis. Sí, es que no ha funcionado, ¿no? Volver tiempos Eh, difíciles. no ha funcionado, y la otra cosa que no ha funcionado es esta idea de que la educación te garantiza movilidad social. Eso ha funcionado en el Perú tal vez hasta los años 60 o 70, pero comienza a resquebrajarse en los 80s, en los 90s, donde aparece, ¿no? Hay esta inflación, digamos, de títulos que son inútiles. O sea, hay gente con maestrías, ¿no? O con títulos emitidos a nombre de la nación que no le sirven para nada, ¿no? Es lo que llaman Eh, credencialismo. exactamente. Credencialismo, tener Sí, credenciales. sí. Patricia, encantado de tenerte esta Igual, noche. Manuel, muchas Ha sido una gracias. gran experiencia para nosotros, para mí, conversar contigo y seguramente para los que están conectados. Ha sido una gran experiencia de saber que sí conocemos la educación peruana y que sí sabemos que deberíamos regresar a un buen camino en el futuro. Sí. Gracias, Patricia. Muchas gracias, Manuel. Un placer. Buenas noches. Chao.